Buenos días, mi nombre es Sebastián Toque y les vengo a hablar sobre el petróleo. Todo el mundo necesita el petróleo ya que lo usamos mucho en nuestra vida cotidiana. El petróleo pues es esa fuente de energía más importante que tenemos en la sociedad actual. Nos ponemos a pensar a veces qué pasaría si este llegase a desaparecer repentinamente. Llegamos a la conclusión de que sería una verdadera catástrofe ya que los aviones, los automóviles, los autobuses y las centrales térmicas dejarían de funcionar. En cuanto a los países dependientes del petróleo, quedarían en una bancarrota, ya que el petróleo se convierte mucho en su economía. Al transcurrir los años, el precio del petróleo ha sufrido un cambio bastante drástico por esas circunstancias sociopolíticas y económicas, desde el año 1970 hasta hoy en día. En este trabajo abarcaremos todo lo que tenga que ver con petróleo, su importancia, sus mayores productores y consumidores a nivel mundial y el precio que este ha tenido al transcurrir los años. De esta manera esperamos contribuir con el conocimiento de esta fuente de energía. El petróleo pues es un compuesto químico complejo en el cual coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Por una parte lo componen los hidrocarburos con átomos de carbono e hidrógeno, por otra parte nitrógeno, azufre y oxígeno, y pues algunos metales. El petróleo se puede conseguir en las piedras sedimentarias y también donde haya habido un mar. El color del petróleo está entre el ámbar y el negro. Su significado etimológico es aceite de piedra, ya que se encuentra en el yacimiento de una roca y tiene una textura de un aceite. Su origen o formaciones, la ausencia del aire, los restos de plantas y animales, especialmente el plancton marino, las altas temperaturas, las grandes presiones de la tierra y la acción de bacterias. Los animales y plantas de hace millones de años, cubiertos por tierra y arcilla, son sometidos a altas temperaturas y a grandes presiones de la tierra, en compañía de las bacterias anaerobias, que son las que sobreviven en ausencia del aire. El petróleo es un recurso que nos brinda la naturaleza, es un líquido oleoso de origen natural. Se le puede denominar como petróleo crudo, crudo petrolífero o simplemente crudo. Este se encuentra en la superficie de la tierra y es utilizado para combustibles y la materia prima de las industrias químicas. El petróleo es la energía primaria más importante del mundo. Prácticamente toda la economía se sustenta gracias al petróleo por ese 40% de las necesidades energéticas a nivel mundial. 2. El petróleo es una fuente abundante, aunque limitada, como se ha dicho anteriormente, y su producción está bastante diversificada. De 50 países producen más de 1 millón de toneladas al año y de 25 países producen más de 10 millones de toneladas al año. El costo del petróleo está Algunos derivados del petróleo pueden ser el gas, la gasolina, el éter de petróleo, el asfalto y la ligroína. El uso médico del petróleo se puede utilizar para la glicerina, que son para los supositores, los disolventes, que son para la preparación de los medicamentos, los polímeros o biomateriales, que pueden ser para fabricar las prótesis, y en la odontología las resinas acrílicas. El uso industrial del petróleo se da en los aceites lubricantes, en las industrias químicas para engrasar máquinas y las parafinas para los altos hornos. Las tres fases de la industria petrolífera son la exploración, el transporte y el almacenamiento y la venta y distribución de este. Future looks bright.
son los mayores productores de petróleo a nivel mundial. Los mayores productores de petróleo a nivel mundial está constituido por 5 países: Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela. Después de esto se sumaron 7 países más: Nigeria, Libia, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Argelia y Gabón. En esta tabla podemos observar que Arabia Saudita tiene 9,817 miles de barriles diarios, Estados Unidos 7,454 miles de barriles diarios y Rusia 8.543 miles de barriles diarios. Como podemos observar en la tabla anterior, Estados Unidos es uno de los países que ha sufrido una mayor disminución de sus reservas petroleras en los últimos 10 años. Los mayores exportadores de petróleo son los productores Estados Unidos, Rusia, México y Noruega. Desde el inicio de la comercialización del petróleo han existido 4 fases. Primera fase, 1859-1945. Segunda fase, 1945-1973. Estas 2 fases son quien controlaba la producción y el precio del petróleo. Tercera y cuarta fase, 1973 a 1983. Las mayores reservas en el planeta las poseen los países con mayor producción, por ejemplo, como Arabia. Arabia en el 2004 obtuvo 1,3% de billones de petróleo en estos últimos años. Bueno, muchas gracias. Histórica del aprovechamiento del petróleo. Los seres humanos conocen estos depósitos superficiales del petróleo desde hace ya millones de años. Durante mucho tiempo se interpretaron para fines limitados como el calafiado de barcos, la impermeabilización de tejidos y la fábrica de antorchas. En la época del Renacimiento, el petróleo de algunos depósitos superficiales se deslizaba para obtener lubricantes y productos medicinales. Pero la explotación del petróleo no comenzó hasta el siglo XIX. Para entonces, la revolución industrial habría desencadenado una búsqueda de nuevos combustibles, los cambios sociales habrían necesario un aceite bueno y barato para las lámparas. En el Renacimiento, el petróleo de algunos depósitos superficiales se deslizaba para obtener lubricantes y productos medicinales. La explotación del petróleo no comenzó hasta el siglo XIX. Los mercados en los que se fijan los precios mínimos del crudo. Por todo ello, es muy importante el impacto del petróleo en la economía mundial, en las que los diferentes países que dependen de gran medida de esta materia prima. La Organización de Países Exportadores del Petróleo fue creada en 1960, con sede en Viena. Nació en una de las reuniones de Bangkok entre los países árabes productores y exportadores de Venezuela para agruparse y en este modo establecer una política común a la hora de fijar un precio y unas cuotas del producto del petróleo. Haya tenido una fuerza que tenía hace los años de la gran crisis surgida en el conflicto del Oriente Medio en 1974. La OPEP controla aproximadamente 2/3 de la exportación mundial del petróleo. Aunque en sus comienzos no tuvo la fuerza suficiente para hacer frente a la política de las multinacionales, a partir de 1971, la OPEP decidió nacionalizar a las empresas de exportación situadas en su territorio y en 1973 inició importantes subidas en los precios. Controla aproximadamente 2/3 de la exportación mundial del petróleo. Aunque en su comienzo no tuvo una fuerza suficiente para hacer frente a las políticas de las multinacionales, a partir de 1971, la OPEP decidió nacionalizar las empresas de exportación situadas en su territorio y en 1973 indicó importantes subidas en los precios. En la historia, el petróleo no ha sufrido una evolución marcada por distintas circunstancias sociopolíticas y económicas, realizando un recorrido histórico entre el año 1970 hasta hoy en día. Hoy se comprueba que los mayores precios del petróleo han sido acompañados de distintas guerras, a las que ha afectado a los países productores, recientemente al atentado terrorista del 11 de septiembre que dio lugar a una guerra que aún continúa. El petróleo en la economía mundial. El petróleo y su gama casi infinita de productores derivados le convierten en uno de los factores más importantes del desarrollo económico y social de todo el mundo.
el petróleo y las decisiones estratégicas que el sobre que se toman por otros países productores influyen en casi todos los componentes del coste de una gran parte de productos componente de una gran la importancia del petróleo en la economía mundial. El petróleo y su gama casi infinita de productos derivados le convierten en uno de los factores más importantes del desarrollo económico y social en todo el mundo. El petróleo y las decisiones estratégicas que el sobre que se toman por todos los países productores influyen en casi todos los componentes del coste de una gran parte de los productos componentes del coste de una gran parte de los productos que consumimos. Cuando se sube el precio del petróleo, se produce una gran subida en los costes de forma más o menos inmediata. En casi todos los seres productivos, en consecuencia, se nota en los precios de los bienes del consumo. La extracción y producción del petróleo está en manos de unos pocos países productores y se controla por los denominados carteles OPEP, quienes son sus decisiones que los influyen. Apreciamos los cambios del precio del petróleo desde 1976 hasta presente año. Podemos apreciar las dos alzas indiscriminadas del petróleo. La primera fue entre los años 70 y 80 debido a la guerra de Yom Kippur, en el que se produjo en 1973 en Oriente Medio. Se produjo, sin embargo, de la OPEP que dejó sin petróleo a los países industrializados. Fue el momento en que la oferta ya no podría cubrir la demanda, tanto en las compañías petroleras como los consumidores que buscaban suministros adicionales, no solo para su uso inmediato, sino para almacenarlos en previsión a una futura escasez. Las compras de pánico provocaron una demanda extra y un mayor aumento de precio, como lo podemos explicar en la siguiente gráfica. Para apreciar cómo la función de la demanda se desplaza hacia la derecha generando los precios que se eleven. En la segunda subida del petróleo más grande se dio en el año 2000, después de que Estados Unidos le declaró la guerra a Irak. El petróleo se disparó llegando a precios inimaginables, tanto es así que en enero de 2006 el barril del petróleo en Londres ha llegado a costar $74.